Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella aceptó ser madre por un día, pero se quedó para siempre. Una mañana de invierno, en la gran sala de cristal y acero de la empresa Langford, la tenue luz de neón se reflejaba en las gélidas baldosas de mármol. El aire olía a café quemado, perfume caro y ambiciones reprimidas. Todo parecía calculado, rápido, metódico. Sentado solo en un banco de cuero negro, un niño de 6 años balanceaba las piernas en el aire, con las suelas desgastadas apenas tocando el suelo. Llevaba un abrigo azul marino ligeramente grande, una bufanda amarilla que le llegaba hasta el suelo y un gorro tejido con esmero. Su nombre era Jake Miller. Su cabello castaño claro caía en suaves mechones bajo la gorra, y sus grandes, curiosos y serios ojos azules escrutaban con una intensidad casi dolorosa a cada adulto que pasaba. Todos con prisa, todos de traje, demasiado ocupados para prestarle atención. Jake sostenía un dibujo en sus pequeñas manos, cuidadosamente doblado, un poco arrugado por la espera. Mostraba dos figuras, una pequeña, con una amplia sonrisa, de la mano de una mujer alta, con el pelo castaño recogido y vestida con traje. En su pecho, una insignia. Sobre ella, con letra torpe pero cuidadosa, había escrito: Mi mamá por hoy. Miró el gran reloj de pared. Las manecillas avanzaban, implacables. Apretó su dibujo con más fuerza. Y de repente la puerta principal del ascensor se abrió con un tintineo metálico. El sonido de tacones resonó por el pasillo, imponiendo un silencio absoluto. Victoria Langford acababa de entrar. Fundadora y directora ejecutiva del Imperio Langford y CEO, rara vez aparecía en el lugar. Pero cuando lo hacía, todo se detenía. Las conversaciones se apagaban. Los hombros se enderezaban. Incluso el aire parecía más erguido. Alta y esbelta, llevaba un abrigo largo de lana negra, perfectamente ajustado, guantes de cuero y un reloj de oro blanco que brillaba discretamente en su muñeca. Su cabello castaño, impecablemente recogido en un moño, revelaba un rostro anguloso y severo, de fría belleza. Ninguna sonrisa, ninguna distracción en su expresión. Avanzó a grandes zancadas, escoltada por un asistente silencioso y con la mirada fija. Estaba a punto de cruzar el pasillo sin decir palabra, como una reina cruzando un campo de peones, cuando una voz tenue se alzó, rompiendo el silencio. «Señora, ¿puede ser mi mamá por hoy?» Se detuvo. De repente. Una parada repentina e inesperada. A su alrededor, los empleados, paralizados, contenían la respiración. Incluso las máquinas de café parecieron dejar de zumbar. Victoria bajó lentamente la mirada, como para comprobar que la voz efectivamente venía del diminuto ser que estaba frente a ella. La miró directamente a los ojos, sin miedo, con la inocencia cautivadora de un niño sin nada que perder. Con el dibujo en una mano, la otra ya ligeramente extendida hacia ella, como invitándola. Victoria, sorprendida, parpadeó y dudó. Luego respondió, en un tono más brusco de lo que pretendía. «¿Qué dijiste?» Jake, sin inmutarse, repitió con calma, articulando mejor. «Hoy es el día de los padres en la escuela. Y no tengo mamá. Así que, pensé que quizás te parecería bien. Solo por hoy». Un murmullo silencioso recorrió los empleados circundantes. En ese momento, un hombre apareció del pasillo de la derecha, visiblemente angustiado. Llevaba el pelo despeinado y el traje ligeramente arrugado. «Jake». «¿Qué estás haciendo?», exclamó, acercándose a grandes zancadas. «Lo siento, señora, a veces está un poco soñador». No quería molestarla. Se inclinó hacia adelante para tomar la mano de su hijo, avergonzado, pero dio un paso atrás, con los ojos todavía fijos en Victoria. Victoria no se movió. Su mirada pasó del padre al hijo, luego volvió a Jake, como si intentara comprender lo que acababa de pasar. David Miller, el padre de Jake, era un hombre modesto pero bien arreglado, de unos 40 años. Vestía una camisa azul cielo, pantalones de lana un poco desgastados en las rodillas y una corbata ligeramente torcida, evidencia de una mañana apresurada. Trabajaba como un contador en el piso 14 de esta misma torre, desde ahora 4 años, siempre puntual, siempre educado, jamás atraía la atención más allá de su oficina.
Nunca hablaba de su vida privada, y mucho menos de su dolor. Porque David era viudo. Durante 3 años. Su esposa Emily había muerto repentinamente en un accidente de coche cuando Jake tenía solo 3 años. Desde entonces, David había hecho todo lo posible por ser un padre presente, amable y solidario. Pero ese día, no había podido liberarse, y Jake había inventado una solución. Victoria lo miró fijamente. Una mirada larga, penetrante, casi clínica. Parecía estar diseccionando al hombre que tenía delante. No para juzgarlo, sino para comprenderlo. Un hombre solitario y modesto. Y este hijo, que tuvo la audacia de hablarle. ¿Es este tu hijo?, preguntó con voz tranquila, casi gélida. David asintió, avergonzado. Sí, y lo siento mucho. Lleva con esta idea en la cabeza desde ayer. Me oyó hablar de una reunión importante con el jefe, y creo que te eligió a ti. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa dolorosa. Mitad disculpa, mitad vergüenza. Puso una mano protectora sobre el hombro de Jake, como para estabilizarlo, pero sin detenerlo del todo. Victoria miró al niño. Jake le sostuvo la mirada. Sin temblar. Era esa mirada la que más la inquietaba. Esa mirada franca, honesta y pura, que solo pedía un sí. Ella no vio ningún capricho. Ni manipulación. Solo una inmensa soledad, disfrazado de una simple petición. ¿Quieres que sea tu mamá por un día?, repitió, más para sí misma que para el niño. Se arrodilló lentamente. El silencio en el vestíbulo era absoluto. Incluso los recepcionistas habían dejado de escribir. ¿Y por qué yo? Jake se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Porque pareces capaz de todo. Incluso de esto. Esta frase, tan simple, tocó algo muy antiguo en ella, una herida oculta. Victoria Langford no creció rodeada de amor. Huérfana a temprana edad, pasó de un hogar de acogida a otro, y aprendió a sobrevivir sola. Había construido un armazón de maestría, prestigio y excelencia. La temíamos. La admirábamos. Pero no la amábamos. En realidad, no, y ella siempre lo asumía. Hasta que este pequeño niño le hizo una oferta que ella no podía ignorar. Sintió que algo se quebraba, muy débilmente, dentro de ella. Su rostro, congelado como una escultura, se relajó, sonrisa, discreto, casi imperceptible, nació en sus labios. Y para sorpresa de todos, se enderezó, se sacudió mecánicamente el abrigo y luego declaró. Muy bien. ¿Algún día? David la miró congelado. ¿Indulto? Dije que sí. Pero te lo advierto, Jake, dijo, dirigiéndose nuevamente al niño, realmente no sé qué significa ser mamá. Jake inclinó la cabeza, con la mirada aún gentil, y respondió con una sinceridad desarmante. Yo tampoco sé lo que es tener uno. ¿Aprendemos juntos? Se hizo un silencio emotivo. Varios empleados, que fingían leer archivos, tenían los ojos llorosos. Victoria cerró los ojos un instante, como si validara interiormente una decisión trascendental. Luego se acercó a Jake. Muy bien. ¿Cuándo empezamos? Jake casi saltó de alegría. Deslizó su pequeña mano en la de ella. Era la primera vez en mucho tiempo que Victoria tomaba la mano de alguien. David, atónito, no supo qué decir. Intentó abrir la boca, quizá para protestar, pero las palabras se le quedaron grabadas. Y Victoria añadió, volviéndose brevemente hacia él. Te lo devolveré esta noche. ¿Completo? Lo prometo. Luego se alejó, de la mano de Jake, hacia las puertas de cristal del vestíbulo. Los empleados contemplaron esta escena surrealista con la boca abierta, como si un glaciar se hubiera derretido ante sus ojos. Y David mismo permaneció allí, congelado, con el corazón palpitando, sin comprender aún que su vida y la de su hijo acababa de dar un giro o punto de inflexión irreversible. Victoria Langford, una mujer poderosa, acostumbrada a las limusinas con chofer y a los asientos de cuero italiano, se encontró esa mañana instalada en el asiento trasero de un viejo Cerdos Toyota, con una mancha de jugo seco en la puerta y una pegatina de NASA Junior Explorer pegada en la ventana trasera. David, tenso, miró discretamente por el espejo retrovisor,
tratando de vislumbrar qué estaba pensando esa mujer que nunca hubiera imaginado conocer de no ser a través de una pantalla o de un memorando interno. Jake, por otro lado, siguió hablando. Primero vamos a mi clase. Estamos en el salón de las jirafas. Verás, mi profesora es simpática, pero un poco rara. Y también está Ethan, que siempre se come su castigo. Victoria asintió, un poco desconcertada por la efusión de energía. Aquello no era su mundo. No sabía qué pensar de aquella pura emoción, de aquella espontaneidad. Ella la miró de reojo, notificaciones de reuniones, que se acumulaban en su teléfono. Apagó la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió, deje que otros se las arreglen sin ella. Cuando llegaron a la escuela, un edificio pequeño y colorido con paredes cubiertas de dibujos infantiles, Victoria sintió una sensación extraña, una especie de tímida calidez mezclada con aprensión. Pasaron por las puertas de cristal y una mezcla de olores lo envolvió de inmediato: pegamento blanco, rotuladores, galletas de mantequilla y mermelada. Vio a madres charlando en un puesto de cupcakes, y a padres torpes con tazas de café tibio. Ella se destacó, su presencia imponía silencio a su paso. Su estricta silueta con su abrigo oscuro, su postura impecable, su maquillaje impecable, todo gritaba al extranjero, parecía un cuadro colgado accidentalmente en una habitación infantil. Más Jake, él brilló. Él le agarró la mano sin pedirle permiso y la condujo como a un guía hacia su reino en miniatura. Es la señora Langford. Pero puedes llamarla Victoria, porque es como mi mamá hoy en día. Los niños inmediatamente lo rodearon, curiosos. Ella es bonita. ¿Es esta tu verdadera mamá? Tiene zapatos brillantes. Victoria, rígida al principio, se relajó sin darse cuenta. Sonrió. Incluso rió cuando Jake imitó su forma de caminar de directora ejecutiva con una etiqueta de cartón. Soy Victoria Langford y dirijo el universo entero. Le mostró su escritorio, sus dibujos, incluido uno en el que ella había una capa de superhéroe, y le regaló un pequeño robot que había construido con pajitas y cinta adhesiva. Luego, con un gesto solemne, se lo entregó una flor de papel. Amarillo. Arrugado. Hermoso. Esto es para ti. Mamá, por un día. Ella tomó la flor. A bola extraña se formó en su garganta. Algo crujió suave y silenciosamente en su interior. Una emoción que creía ajena a su naturaleza. Ella, quien nunca había llorado al firmar un contrato. Quien no había pagado sin lágrimas tras la muerte de su último padre adoptivo. Allí, en aquella aula que olía a azúcar y rotuladores desgastados, una lágrima amenazaba con caer. Después de la escuela, Jake insistió en extender la misión. Fueron de compras un helado en un pequeño puesto local. ¿Qué sabor quieres?, preguntó con los ojos brillantes. Victoria respondió vacilante. Vainilla. Clásico. Como tú, dijo riendo. Luego fueron al parque. Se sentó en un banco, observando a los demás niños. No sabía qué hacer con las manos. Se sentía casi desnuda sin su bolso Hermès, su tableta ni sus documentos. Jake se subió a un columpio. Se volvió hacia ella y le preguntó: ¿Puedes empujarme? Se acercó, dudó, y empujó con suavidad. Luego un poco más fuerte. Y aún más fuerte. Jake se rió a carcajadas. Y, sin darse cuenta, ella también se reía. Se reía de verdad. Una risa ligera, casi tímida. Como si fuera la primera vez que le saliera de la boca sin control. Después conversaron, sentados en la hierba aún húmeda. Él le contó su pasión por las estrellas, su deseo de ser astronauta y su certeza de que su madre, allá arriba, aún podía verlo. Victoria escuchó en silencio. Cada palabra de Jake despertaba algo profundo en ella. Cuando lo trajo a casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la calle de cobre y oro. La casa era modesta. Un césped sencillo, un porche de madera y un viejo columpio colgado del árbol del jardín. Nada lujoso. Pero todo irradiaba amor. David salió a la puerta, con la mirada preocupada, pero inmediatamente se tranquilizó cuando vio a Jake corriendo hacia él, con la flor de papel en la mano. No sé qué decir. Nunca ha estado tan feliz, dijo con un nudo en la garganta.
Victoria lo miró un momento. Iba a decir algo neutral. Un gracias, quizás. Pero lo que salió, en un tono tranquilo e inesperado, fue: yo tampoco. Ella giró sobre sus talones y caminó hacia el auto que había dejado en la esquina. Y por primera vez en años ella no sabía exactamente en quién se estaba convirtiendo. Pero una cosa era segura, ella quería averiguarlo. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, Victoria Langford cruza de nuevo las puertas del salón de cristal de Langford y CEO. Vestida con un abrigo color crema, más suave que sus habituales negros intensos, parecía diferente. Ella caminó directamente al mostrador de recepción. Ha llegado David Miller. La recepcionista, confundida, asintió tímidamente. Victoria le dio las gracias y subió sola al piso 14. Los empleados no podían creer lo que veían: la directora general, a pie, sin asistente y con esa discreta sonrisa en los labios. Se detuvo frente al escritorio de David, quien la miró con asombro. Solo quería asegurarme de que Jake estuviera bien después de lo de ayer. Fue intenso, para todos. David balbuceó un gracias, pero ella no se quedó. Se fue tan rápido como había llegado. Pero al día siguiente, ella reapareció. Esta vez ya no se trataba de una simple verificación. Me habló de las estrellas. Se merece verlas de cerca. Tengo 2 entradas para la exposición espacial del planetario. Si te parece bien. David apenas dudó. Jake literalmente saltó de alegría. Esa noche, bajo la cúpula del planetario, los 3 permanecieron un buen rato tumbados en puffs, contemplando el cielo proyectado en el techo. Victoria, al levantar la vista, sintió por primera vez en años, la calma, una paz extraña. Como si ya no tuviera que demostrarle nada a nadie. Jake susurró, mirando la constelación de Orión. ¿Crees que mi mamá está aquí? Victoria dudó. Luego respondió suavemente. Creo que ella te está cuidando. Y está orgullosa. El siguiente domingo la invitaron a cenar a su casa. David había preparado espaguetis con salsa de tomate, la receta favorita de Jake, según había dicho. La mesa era pequeña, de madera desgastada. 3 platos. Una ensaladera rebosante. Una jarra de agua. Nada del otro mundo. Pero Victoria, sentada allí, se sentía más a gusto que en las salas de reuniones con paredes de cristal. Jake hablaba sin parar, con las mejillas manchadas de salsa, un flequillo desordenado y una enorme sonrisa. Habló de sus sueños de ser astronauta, sus ideas para naves espaciales, sus teorías sobre las estrellas. Victoria lo escuchó, cautivada. Se rió cuando él derramó su bebida y se conmovió cuando le mostró un nuevo dibujo de los 3 en un cohete, con los nombres: Jake, papá, mamá Victoria. Y esa risa, esa risita ahogada que se le escapó en medio de un bocado, David lo notó. Él la miró, sorprendido. Y se encontró pensando que él hacía mucho tiempo que no veía nada tan bonito. Poco a poco, una rutina suave y tranquila se instala. Victoria a veces recogía a Jake para llevarlo a la escuela por la mañana y lo dejaba con un termo de chocolate caliente que había preparado. Por la noche, pasaba por casa casualmente. A veces ayudaba a Jake con sus deberes, se sentaba con él a construir una maqueta de cartón o simplemente se acurrucaba con un libro mientras jugaba. Ella empezó a sonreír en la oficina. Sonrisas genuinas e inesperadas. Felicitaba a sus equipos con más frecuencia. Su tono se había suavizado, al igual que su mirada. Jake, por su parte, comenzó a dibujar sistemáticamente familias de 3 personas: una figura femenina alta con tacones altos, un hombre barbudo con una sonrisa suave y él, siempre en el centro. David, sin embargo, no dijo nada. Pero todos los días, a la hora en que ella solía llegar, él estaba mirando, con los oídos atentos y el corazón palpitante, escuchó el sonido de su coche, el pequeño golpe en la puerta o incluso el timbre que ya no necesitaba tocar porque automáticamente la invitaban a entrar. Una noche, después de leerle un cuento a Jake, Victoria se sentó en el borde de la cama un rato. La habitación estaba en silencio. Solo la tenue luz de una lamparilla estrellada se arremolinaba en el techo. Jake la miró con los párpados pesados. ¿Podrías quedarte un rato más? No quiero que sea solo hoy. Estas palabras, tan simples, rompieron una presa dentro de ella que ni siquiera sabía que había construido.
Ella lo miró. En sus brillantes ojos infantiles no había ninguna expectativa egoísta ni ningún cálculo. Simplemente, una necesidad cruda y pura de apego. Y confianza total, ofrecida incondicionalmente. Pensó en su infancia. Para casas con sábanas ásperas. A habitaciones compartidas con desconocidos. A noches sin historias, sin besos, sin lamparillas. A esta convicción que llevaba grabada en el corazón como principio de supervivencia, no necesitar a nadie. Y sin embargo, hoy, ella se sintió la necesidad de ellos, de esta casa imperfecta. De la voz de este niño. De este olor a salsa de tomate, detergente barato y calor humano. Ella cepilló suavemente el cabello de Jake. Está bien. Me quedaré un rato más. Luego, sin previo aviso, añadió, en un susurro casi para sí misma. Sabes, quiero que sea más que solo hoy también. Esa noche, cuando llegó a casa, no fue directamente a su oficina. Se sentó en el sofá, se quitó los tacones y miró durante un largo rato el dibujo que Jake había deslizado en su bolso. 3 figuras, de la mano, de pie bajo un cielo estrellado. Y por primera vez en su vida. Ella se sintió como en casa. La sala de recepción del gran salón metropolitano brillaba con fuerza. Los candelabros de cristal, suspendidos a una altura vertiginosa, difundían una luz dorada, suave pero deslumbrante. Docenas de mesas redondas estaban dispuestas, con manteles de marfil, cubiertos de plata y copas con cristales de zafiro. El aire olía a rosas blancas y vainilla, y la discreta orquesta instalada en un rincón tocaba jazz suave, casi un susurro. Esa noche Lanfordico organizó su primera gala benéfica dedicada a las familias monoparentales. La iniciativa partió de la propia Victoria. No se lo había dicho a nadie, pero había financiado personalmente más de la mitad de las becas otorgadas esa noche. No por imagen. No por los periódicos. Sino para honrar a un niño que se había acercado a él un día que ella pensó que era normal. En un rincón de la sala, en la mesa principal, Jake llevaba un traje azul marino, una pajarita ligeramente torcida y zapatos demasiado nuevos. Movía las piernas con impaciencia. A su derecha, David, elegante con un traje gris carbón, miraba de vez en cuando hacia Victoria, al fondo del escenario, lista para entrar. Cuando las luces se apagaron y se encendieron los focos, un silencio respetuoso bajó a la habitación. Victoria Lanford hizo su entrada. No llevaba sus habituales vestidos estructurados. Esa noche, había elegido un vestido largo de satén verde oscuro, sencilla pero luminosa, sin más joyas que un fino brazalete de oro. Su cabello, suelto sobre los hombros, añadía una suavidad inusual a su rostro habitualmente austero. Caminó hacia el atril, tranquila y segura, y colocó las manos a ambos lados del micrófono. Se encendieron algunos destellos. Entonces habló. Buenas noches. Están aquí esta noche por una causa que ahora me toca muy de cerca. Pero si me hubieran dicho, hace tan solo unos meses, que estaría aquí hablando de familias, me habría reído. Unas cuantas sonrisas discretas en la habitación. Durante años, creí que el éxito significaba dominio. Ser el primero en abrir puertas y el último en cerrarlas. Estar solo, fuerte, inquebrantable. Pensaba que mi soledad era una forma de poder. Que no deberle nada a nadie era mi mayor victoria. Ella hizo una pausa. Su mirada buscó la de el Jake, quien la miró con los ojos muy abiertos. Y entonces, un día, un niño me hizo una pregunta muy sencilla. Me miró, la mujer apresurada, inaccesible, y dijo, ¿quieres ser mi mamá por hoy? Murmullos en la habitación. Sonrisas cariñosas. Jake, por su parte, estrechó la mano de su padre. Ese día dije que sí. Solo por un día. Pero ese día me lo enseñó todo. Borró años de soledad en pocas horas. Porque lo que creía mi mayor debilidad. Ella se detuvo. Su voz vibró levemente. Ha demostrado ser mi mayor fortaleza. Hubo un ligero aplauso. Pero ella no se movió, con la mirada fija en Jake. Gracias a él, aprendí a respirar de otra manera. A hablar sin defensas. A amar sin cálculos. Descubrí que se puede pertenecer a una familia, aunque no tenga sangre. Ella inclinó la cabeza, sus ojos se humedecieron sin enjugarlos. Esta gala tiene un nombre.
El de Jaque. Y todo lo que he llegado a ser desde aquel día, se lo debo a él. En lugar de regresar a su lugar como estaba previsto, Victoria bajó del escenario lentamente. Su mirada no se apartó de Jaque. El foco la seguía. Los invitados murmuraron, conmovidos por aquella escena inesperada, casi irreal. Al llegar a la mesa, se arrodilló. Allí, frente a este niño de 6 años, vestido de príncipe, pero temblando como un niño que no se atreve a soñar demasiado. Ella se acercó a él y le susurró al oído, lo suficientemente suave para que solo él pudiera oírla. No soy tu mamá por un día. Soy tu mamá para siempre. Jaque la miró fijamente, con los labios entreabiertos. Entonces rompió a llorar de felicidad y saltó a sus brazos apretando su cuello con todas sus fuerzas. Ella también lo apretó. Por un largo rato. Con ese calor que creía no poder darle jamás. David de pie detrás de ellos, con los ojos llenos de lágrimas. Puso una mano sobre el hombro de Victoria y luego extendió la otra. Ella la tomó sin dudarlo. Y en ese momento, formaron una imagen perfecta, una imagen que nada podría haber predicho, una mujer que había construido imperios, un hombre que había amado en silencio y un niño que había sido capaz de reunir dos corazones rotos a través del simple poder de la inocencia. Vino por un día, por cortesía. Pero se quedó para siempre, por amor. Porque a veces, no son los lazos de sangre los que nos definen, sino las ataduras del corazón.